Buenas noches, ¿cómo están? Le damos un aplauso fuerte al Señor en esta noche, iglesia. Vamos, podemos hacer mejor que eso, un aplauso fuerte al Señor. Bienvenidos, ustedes son los campeones que vienen al servicio de mediados de semana. También los que están conectados desde sus casas también son campeones, ¿verdad? Que están viendo esta programación en este momento. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos con expectativas de lo que Dios está haciendo y estará haciendo. Ya ha llegado en este día la delegación de Nicaragua. Amén. Demos un aplauso fuerte por la vida de ellos. Si se pueden poner de pie, por favor. Están todos ahí en primera línea. Es Pastor César, Pastora Carla, todo el grupo que viene con ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Les amamos. Gracias. Damos gracias al Señor por la vida de ellos. Entonces ya por el momento ya tenemos de Nicaragua, de Bolivia. ¿Ya ha llegado gente de El Salvador? ¿Sí? Ok. Personas de El Salvador. Pero que ya para el viernes estaremos viendo a todas las personas, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por eso. Aprovechemos el calorcito que está haciendo ahorita. Cuando hay calor, las frutas se están madurando y damos gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. En la conferencia de mujeres, Pastora Sandra estará dando la bienvenida oficialmente a todos, ¿verdad? Efesios, capítulo 4. Versículo, digo exactamente, vamos a leer en el versículo 29, Efesios 4, 29. Dice de esta manera: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Digan fuertemente, edificación. Lo vuelvo a leer: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Señor, te damos las gracias en este día, en este momento. Gracias por la oportunidad poderosa que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias porque nos permites alabarte, adorarte. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí de forma presencial, por cada persona que en este momento está conectada, viendo esta programación. Y te pido, Dios amado, que bendigas la vida de cada uno de ellos. Habla a nuestra mente, habla a nuestro espíritu, declara tu gracia y tu poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias por todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar con ustedes en esta oportunidad el tema que le he titulado Puentes de Conexión. Puentes de conexión. Y vamos a hablar sobre un tema donde se encuentra la victoria de todo creyente, además de la fe. Donde se encuentra la victoria de una persona, donde una persona puede alcanzar victoria para su vida. ¿Sí me ayudas un poquito con el monitor? Me está haciendo un poquito de feedback, por favor. Gracias. Donde se encuentra la victoria de cada persona. Siempre vamos a encontrar mucho creyente que están luchando con vivir una vida victoriosa, con salir adelante, con avanzar en la vida. Se pide oración, que es bueno.
se ora por esas personas, que es bueno, pero siempre la Biblia tiene una instrucción específica para cada uno de nosotros. Cada vez que hay instrucción es porque Dios quiere que nosotros aprendamos algo. Cada vez que hay instrucción es porque Dios quiere que nosotros comprendamos algo muy, muy, muy importante. Voy a leer ese mismo versículo 29, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si lo podemos proyectar ahí en la pantalla, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Podemos leer todos juntos ese versículo, iglesia? ¿Listos? 1, 2, 3. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Estoy seguro de los que estamos aquí, en algún momento ha salido alguna palabra grosera, alguna palabra ofensiva de nuestra boca. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho eso, doy gracias a Dios por su vida. Usted es una santa paloma, usted es una persona muy, muy, muy santificada y la verdad, mi respeto. Pero la mayoría hemos pasado por una situación así. Cuando la Escritura nos da instrucción a nosotros, debemos nosotros de preguntarnos, ¿por qué son importantes las palabras? ¿Por qué en esa traducción bíblica dice de que todo lo que digamos sea bueno y útil? Que todo lo que digamos sea bueno y útil, a fin de que dice que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Las palabras son puentes. ¿A qué me refiero cuando digo puentes? Las palabras nos ayudan a nosotros como personas a movernos de un punto a otro. Y las palabras son esa conexión, ese puente que nos lleva de un punto a otro. Las palabras son la solución para un presente oscuro, es donde encontramos la respuesta para nosotros salir de algún problema, de alguna situación en nuestra vida. Lo que escuchamos determina lo que vamos a concebir y lo que edificamos. Lo que escuchamos es muy importante. Ahora, hay dos personajes que hablaron constantemente de estas cosas. Uno de ellos es el rey Salomón y otros proverbistas, pero también el Señor Jesucristo. Y hoy, debido a que nosotros no tenemos un tiempo, este no es un seminario extensivo acerca de esto, pero vamos a ver por qué la Escritura habla de que nosotros no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo y que todo lo que digamos sea bueno y útil. Que todo lo que digamos sea bueno y útil. Recuerden, me gusta aquí la versión donde dice, proyectémoslo otra vez en la pantalla, por favor. Proyectémoslo en la pantalla. El versículo 29 de siempre, la Nueva Traducción Viviente, dice, me llama la atención dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Saben por qué están esas dos palabras ahí? Ningún lenguaje grosero ni ofensivo. Porque de pronto puede haber personas aquí que no tienen un lenguaje grosero, no hablan groserías, pero posiblemente hablan de una forma que ofende. Por eso dice de que no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Porque yo te puedo decir cosas tranquilamente y te puedo ofender. Puedo decirte cosas que te van a ofender. Y tú puedes decirme cosas que me van a ofender. Ahora, vamos a dar un repaso así rápido en la Biblia. ¿Y por qué es que nos referimos a que las palabras son ese puente de conexión? Y ustedes se van a dar cuenta que por eso hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que siempre es oración y oración. Y cuando hablo de oración no estoy diciendo de orar. Me estoy refiriendo que siempre están
Oren por esto, oren por aquí, oren por allá, oren por esto en mí, oren aquí, tengo esta petición, tengo esta lucha, tengo esta dificultad, tengo este problema, tengo este ataque. Ustedes saben que hay personas que, no sé, el diablo las trae con ellos. A cada rato, ataques del diablo, ataques del diablo, ataques del diablo. Y las personas viven así. Yo conozco mucha gente, oren por mí porque el diablo me está atacando. Y cuando yo escucho gente así digo, pero ¿por qué a mí el diablo no me ataca? Porque hay otras personas que son atacadas tanto. Porque las personas se refieren a sus circunstancias, lo que están pasando, lo que está sucediendo, y no se dan cuenta que gran parte de la solución a las situaciones que están enfrentando se encuentra en la boca de uno. No le demos más poder al diablo de lo que debe de tener. No le atribuyamos más funciones de lo que le debemos de atribuir. Muchas veces los que le atribuimos más poder al diablo somos nosotros mismos, los cristianos. Y decimos, el diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro, el diablo atacó aquí, el diablo atacó allá. No estoy diciendo que no hay lucha espiritual, no estoy diciendo que no hay una batalla espiritual, pero la Biblia enseña que la victoria está en nuestra boca. Miremos rápidamente. Proverbios capítulo 13. Vamos a ir cambia de versión por favor y vamos a la Biblia de las Américas nuevamente. Proverbios, vamos a ir rápido, ¿ok? Proverbios 13, versículo 3, porque me quiero enfocar en las palabras del Señor Jesucristo. Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Aleluya. Aló, ¿cuántos queremos tener larga vida? ¿Cuántos queremos tener larga vida? ¿Qué dice ahí? Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Cuántas veces hemos arruinado algo por abrir la boca? Tal vez ustedes no, a mí me ha pasado. Ustedes tienen cara que no arruinan nada. Dice la palabra claramente, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Prácticamente vemos ahí que cualquier persona que controla su boca está protegiendo literalmente su propia vida. Miren ese mismo versículo, lo voy a leer, pónganlo en la nuestra. Dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida, el abrir la boca puede arruinarlo todo. Miremoslo en la Biblia de las Américas. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Miremos otro ejemplo para que miramos por qué el apóstol Pablo, cuando instruye a la iglesia, habla acerca de lo que hablamos, lo que decimos. Y muchas veces el problema está en las palabras que nosotros decimos. Proverbios capítulo 15, Proverbios 15, en el versículo 1, miren lo que dice. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Cuántas veces ha habido pleitos, ha habido discusiones y uno a veces reclama cosas y uno a veces está hablando cosas y uno pasa por alto este versículo donde dice que la palabra hiriente hace subir la ira? Cada vez que hay una palabra hiriente, a alguien se le va a subir la ira. Y a veces nosotros esperamos, soltamos una palabra hiriente con una persona y le decimos, no te enojes, cuando la Biblia dice que la palabra hiriente hace subir la ira. No digan tan fuerte amén. En ese mismo libro de Proverbios, capítulo 15, en el versículo 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Ese versículo habla que las palabras correctas soplan vida en todo aquello que rodean. Por eso es que el apóstol dice que nosotros debemos de tener cuidado lo que decimos, que nuestras palabras edifiquen, que nuestras palabras levanten. No solamente está hablando de edificar lo demás, también nuestra vida. Claramente lo dice allí el libro de Proverbios. Si van unos capítulos adelante, en el capítulo 18, versículo 7, dice de esta manera: la boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Lo repito, pon por favor ahí,
La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Dice que sus labios son una trampa para su alma. Prácticamente que vimos que las palabras determinan qué sueños viven, qué sueños mueren. Y allí en el versículo 7, repito, voy a corregir eso, me estoy saltando un punto. El versículo 7 nos está diciendo que la vida de una persona puede fracasar debido a las palabras que habla. Leo nuevamente el versículo 7. La boca del necio es su ruina. ¿Cuál es la ruina del necio? Estoy preguntando, ¿cuál es la ruina del necio? Su boca. No les escucho. ¿Cuál es la ruina del necio? ¿Se dan cuenta que la ruina del necio no es lo que le pase, sino que es su boca? ¿Sí están viendo eso? ¿O solo en mi Biblia dice así? Ahí dice claramente que la ruina, no dice la ruina del necio son sus problemas, la ruina del necio son sus dificultades, la ruina de una persona esto. Dice ahí claramente que la ruina del necio es su boca, su propia boca. La boca, dice del necio, es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Muchas veces los problemas se crean en nuestra boca. En nuestra boca. Miremos otro proverbio, ahí en ese mismo capítulo 18, versículo 21, que es el que me estaba saltando. El versículo 21 dice, un versículo muy conocido: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Ahí claramente dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. A eso me refería cuando les decía que las palabras determinan qué sueños viven y qué sueños mueren. Muerte y vida, dice ese versículo 21, está en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. En otras palabras, hablar palabras equivocadas es una elección. Uno elige hablar palabras equivocadas. Es uno el que habla palabras equivocadas. Saben que se necesita mucho de este tipo de enseñanza en el cuerpo de Cristo, porque muchas veces en el cuerpo de Cristo es más la enseñanza de motivación, motivar a la gente, y debemos de motivar a la gente, debemos de edificar a la gente. Pero si hay algo que uno debe de hacer como pastor, es edificar a la gente con la palabra. La palabra tiene que edificar la vida de las personas. Y aquí estamos viendo que solamente con los ejemplos que he dado es más que suficiente para entender claramente que las palabras son puentes de conexión. Lo llevan a uno de un punto a otro. Lo transportan. Lo llevan a uno a un lugar. Toda palabra lo va a llevar a uno a algún lugar. Si ustedes leen el versículo 23 de ese mismo pasaje, Proverbios 21, versículo 23, dice de esta manera el versículo 23 de Proverbios 21, dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. ¿Cómo nosotros podemos guardar nuestra alma de angustias? Cuidando las palabras que hablamos. Cuidando las palabras que hablamos. Entre más consciente estoy yo de la presencia demoníaca, más demonios veo por todos lados. Entre más consciente estoy yo del poder del diablo, más poder le atribuyo. Les he dicho en otras ocasiones, lo hemos hablado aquí en la iglesia, lo hemos declarado. Si a mí alguien me viniera y me dijera, allá hay unos brujos afuera tirando maldiciones contra la iglesia, que tiren cuantas maldiciones quieran, que lo hagan. No vamos nosotros a preocuparnos y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a nosotros a tirarles también algo a ellos. No, la Biblia dice claramente que lo que Dios ha bendecido, el hombre no puede maldecir. Lo que Dios ha bendecido, el hombre no puede maldecir.
Y entonces uno dice, pero yo supe de un caso y la maldición sí se atribuyó porque le dieron poder a las palabras. Le dieron poder a las palabras. Creyeron que las palabras que ese brujo habló eran más fuertes que la palabra de Dios. Creyeron que lo que ese hombre o esa mujer habló era más fuerte que la palabra de Dios. Y cuando uno camina con esa conciencia, es por eso que uno se mete a muchas angustias. A muchas angustias. Proverbios 12. Estos son puros ejemplos. No estoy ni predicándolo en cada uno. Solo leemos y un pequeño comentario. Proverbios 12, en el versículo 18, dice de esta manera: hay quien habla sin tino. Tino no es un tillo, ¿ok? Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Hay quien habla, dice, sin tino, como golpe de espada, pero la lengua de los sabios sana. Miren ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero la palabra del sabio trae alivio. La palabra del sabio trae alivio. Por eso es bien importante uno saber cuál es el tipo de palabra que uno está hablando en ese momento. Proverbios, nuevamente en el capítulo 18 de Proverbios, en el versículo 20, en esta ocasión: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Se saciará, dice, con el producto de sus labios se saciará. Las palabras influyen, las palabras afectan. Las palabras tienen el poder de llenarlo a uno. ¿Tú sabes por qué una persona se ofende fácilmente? ¿Sabes por qué? Por sus palabras. Sus palabras. ¿Sabes por qué una persona vive en resentimiento eterno? Por sus palabras. Y pueden orar por esa persona. Esa persona puede tener todas las huellas digitales de cuanto hombre y mujer de Dios haya pasado. Hay cristianos que si les hiciéramos un examen en la cabeza, le vas a encontrar huellas digitales y ADN de un montón de gente. Pero ¿por qué no han avanzado? ¿Por qué no han prosperado? ¿Por qué no salen de ese rencor, de esa condición? Porque constantemente lo viven hablando. ¿Sabes cuándo una persona, la señal de que una persona ha superado una ofensa? Ya no habla de eso, ya no menciona eso. Pero cada vez que tú y yo venimos a recordar la ofensa, es porque no lo hemos superado, y por eso esa persona permite que sus palabras influyan, afecten. Y recordemos que las palabras tienen el poder de llenarlo a uno. Llenarlo a uno. Ahora, ese es solo un ejemplo en el Antiguo Testamento, donde vemos que las palabras pueden protegerlo a uno, donde vemos que las palabras o solucionan problemas o empeoran problemas, donde vemos de que un hombre, una mujer puede fracasar o tener victoria por sus palabras. Las palabras determinan qué sueños viven, qué sueños mueren. Las palabras soplan vida, las palabras son vida, las palabras llenan. Dice que el que ama ese tipo de palabras, dice que va a saciar su vientre de ellas. Por eso es que debemos de cuidar nuestras palabras. Y es ahí donde está la solución. Allí encuentra uno solución a cualquier problema, a cualquier situación, a cualquier cosa que esté pasando en la vida de uno. Ahí uno encuentra solución, en la palabra. No, o sea, y por favor, no quiero comunicar un mensaje equivocado. No estoy diciendo que no hay que orar por la gente, no estoy diciendo que no hay que prestarle atención a la petición de alguien. Lo que sí estoy diciendo es que hay que enseñarle a esa persona que no necesita pasar toda su vida cristiana en peticiones, porque la victoria está en su boca. En su boca. Y esto no es positivismo. Es más, mundanos, inconversos,
personas que no conocen del Señor le prestan atención al poder de las palabras y no hablan negativamente sobre sus vidas. No andan allí resentidos, amargados. ¿Saben dónde yo comencé a darme cuenta de gente amargada? Dentro de la iglesia. Yo no había escuchado de gente amargada hasta que comencé a ser cristiano. Y sabía, no, que este está amargado, que esta está amargada, esto y lo otro, pero es las palabras. Recuerden, las palabras son ese puente. Son esos puentes de conexión, lo llevan a uno de un lugar a otro. Y por eso hay personas que no avanzan, por eso hay personas que no crecen, por eso hay personas que no dan el fruto, el resultado que debían de dar, porque están capacitados para hacerlo, debido a las palabras que hablan sobre su vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en la situación que él estaba enfrentando, él declara algo que lo hemos repetido muchas veces, pero que a veces no entendemos el contenido de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Den un aplauso fuerte al Señor. Y si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces todo lo puedo. Pero vamos a ver rápidamente la enseñanza excelente de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver la enseñanza excelente de nuestro Señor. ¿Qué es lo que el Señor dijo al respecto de esto? ¿Qué fue lo que Jesús habló al respecto de esto? Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 37. Versículo 37. Aunque lo vamos a ver más adelante, él viene hablando del... si ven, miremos todo el contexto, aunque lo le vamos a leer más adelante, pero leamos todo el contexto. Versículo 35. Proyectemos del de 35, por favor. Dice el versículo 35. El hombre bueno, de su buen tesoro saca cosas buenas. ¿De dónde saca cosas buenas el hombre bueno? De su buen tesoro. Miren que ahí hay 3 veces, se repite en cada ejemplo: bueno. El hombre bueno, de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo, de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuentas de ella en el día del juicio. Y luego dice el versículo 37: porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí, cuando el Señor Jesucristo está hablando de esto, está diciendo que nuestras palabras marcan la diferencia en nuestras vidas. Si leemos ese versículo 37 en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Las palabras que digan te absolverán o te condenarán. Aquí Jesucristo dice que por las palabras de uno es justificado, o por las palabras de uno es condenado. Si hay algo, hay dos cosas de las cuales el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que debía de tener cuidado. Le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidarse de uno mismo es cuidar el corazón, es cuidar las palabras, es cuidar la boca. Y cuidar la doctrina es que vivimos la vida cristiana en línea con lo que la palabra del Señor dice, con lo que la palabra del Señor habla. La palabra, hemos leído, les di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejemplos en el Antiguo Testamento de pasajes en el libro de Proverbios de la importancia de las palabras. Y esos solo son unos cuantos de ejemplos de todos los ejemplos que hay ahí en el libro de Proverbios. Las palabras son importantes porque son puentes de conexión. Y por eso hay mucha gente en la condición en que están. Mucha gente están como están, sienten como sienten, viven como viven, se sienten de esa manera por sus palabras. Son las palabras.
No podemos, no sabemos, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me acepta. Y la persona sigue diciendo eso y pide oración para que pueda superar eso. Muchas veces pedimos una petición, pero con nuestras palabras anulamos la petición. Por tus palabras, dijo el Señor Jesucristo, dice en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Las palabras marcan la diferencia. El lugar en que nos encontramos, estoy hablando posicionalmente, espiritual y emocionalmente, es el reflejo de lo que uno ha estado declarando o hablando. Debemos de nosotros caminar coherentemente, en línea con lo que la Biblia habla acerca de justicia, paz, salud, riquezas y gozo, y todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Otro ejemplo del Señor, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, en el versículo, Lucas 6, versículos 43. Lo leemos en la Biblia de las Américas. Lucas 6, 43. Dice de esta manera: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. ¿Escuchó eso? Dice, cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de las espinas, ni vendimian, dice, uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Y aquí viene una expresión que muchos cristianos a través del mundo lo han oído, no una vez, lo han oído cientos de veces, miles de veces, y no se dan cuenta que las palabras son reveladoras de carácter, reveladoras de personalidad, reveladoras de contenido, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Querramos aceptarlo o no, querramos reconocerlo o no, cada vez que estamos hablando, estamos dando a conocer lo que hay en nuestro corazón. Dice que la boca habla de la abundancia del corazón. La boca refleja de qué está lleno el corazón. En ese versículo 45, al final, la Nueva Traducción Viviente dice: lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. No sé si estamos entendiendo algo, iglesia. Esto es lo segundo que vemos del Señor Jesucristo. Lo primero es que las palabras marcan la diferencia en la vida. Tus palabras te justifican, tus palabras te condenan. Lo segundo que nos enseña el Señor Jesucristo es que las palabras son reveladoras de carácter, reveladoras de contenido. Las palabras nos identifican. Cada vez que discutimos con matrimonio nos identificamos de qué hay en nuestro corazón. Aunque después nos pidamos perdón, aunque después digamos que no quisimos decir eso, pero en realidad nuestra boca habló de lo que hay en el corazón. Cada vez que uno discute con alguien, cada vez que uno habla con alguien, cada vez que uno se molesta, cada vez que uno está hablando detrás de otra persona, uno simple y sencillamente está revelando lo que hay en el corazón. Las palabras son reveladoras de carácter, de contenido. Las palabras nos identifican. Que no nos olvidemos de eso, iglesia. No nos olvidemos de eso. Cada vez que estamos hablando, cada vez que hablamos con alguien, nuestras palabras nos están identificando. Nos están identificando. Y el que conoce bien la identidad en el contenido de las palabras puede decir: oh, esta persona es esto y esto y esto y esto. Amén. Amén. Mateo 7, otro ejemplo. Mateo 7, en el versículo, vamos a ver, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros.
Apunte la cita bíblica, es Mateo 7, del 24 al 27. El versículo, solo voy a leer el versículo 24, dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, o lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, mira la Biblia de las Américas. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y luego sigue leyendo hasta el versículo 27, donde habla, ¿verdad?, de que reconociendo, dice, y el versículo 26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. ¿Qué está hablando aquí el Señor en este capítulo 7? La famosa enseñanza de los dos cimientos. Lo siguiente: lo que decidamos hacer con las palabras, escuche bien, lo que decidamos hacer con las palabras. Y cuando hablo de las palabras, si puedes poner en tus notas ahí, si estás tomando nota, cuando digo lo que hacemos con las palabras, en esta ocasión me estoy refiriendo a las palabras de Jesús, a la enseñanza de Jesús. Porque ahí en el versículo 24 dice: cualquiera que oye estas palabras mías. Entonces me estoy refiriendo a eso, amén. Entonces lo que hacemos nosotros lo que decidamos, hacer con las palabras, es decir, las enseñanzas de Jesús, serán una demostración de sabiduría o de insensatez. Cada vez que nosotros decidimos hacer algo, Él dice: todo el que oye mis palabras y las pone en práctica. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica, entonces habla de una persona sabia y de una persona insensata. Así que lo que nosotros decidamos hacer con las palabras de Jesús será una demostración de sabiduría o de insensatez. Yo sé que el Señor nos ama, yo sé que el Señor ama a la iglesia, ama su cuerpo, pero toda iglesia cristiana está llena de sabios y de insensatos. Tiene de los dos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y sea más la cantidad de sabios que insensatos. Porque si la cantidad de insensatos es mayor, estamos cocidos. Estamos acabados. Amén. Otro ejemplo muy poderoso, Juan capítulo 6, en el versículo 33. Juan 6:33, el Señor está hablando algo poderoso, y dice el versículo, Juan 6:63. Mira, va raro, estoy aquí. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que da vida? Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo no sé cuántos han comprendido en su corazón correctamente esto. Jesús nos está diciendo que cada vez que Él hablaba, sus palabras contenían dos elementos: espíritu y vida. Cada vez que Jesús hablaba, sus palabras llevaban ese elemento, cargaban ese elemento, transportaban ese elemento, conectaban como puentes con otros ese elemento. Dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros también, como hijos de Dios, nosotros también que llevamos la imagen y semejanza del Hijo, debemos de recordar también que cada vez que hablamos, nuestras palabras cargan vida o cargan muerte o cargan un espíritu correcto o un espíritu equivocado. Como lo hicieron los famosos hijos del trueno, dos discípulos del Señor Jesucristo, Jacobo y Juan. Cuando no quisieron recibir al Señor Jesucristo en aquella aldea, los samaritanos, ellos se dispusieron a entrar en oración en ese momento. Tenían el deseo de orar y tenían base bíblica para orar.
Ellos le dijeron al Señor Jesucristo: ¿quieres que oremos así como oró Elías y descienda fuego de los cielos y los consuma? Palabras. Dice que Jesucristo los volvió a ver y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. A dos discípulos caminando con Jesús. Eso es arriesgado. Si dos discípulos que caminaban con Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, nosotros que no hemos caminado físicamente con Jesús, debemos de tener cuidado, porque algunas veces nuestras palabras pueden estar acompañadas del espíritu incorrecto. ¿Ok? Amén. Juan 15, versículo 7. Juan 15, versículo 7. Dice de esta manera. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Leamos ese versículo fuertemente. Ahí está en la pantalla, léanlo conmigo. Listo. 1, 2, 3. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Dice: pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora quiero que lo lean ustedes fuertemente al contar a 3. ¿Listos? 1, 2, 3. Aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando que la clave para recibir respuesta tiene dos aspectos. Nuevamente, este es un tema completo, pero solo se lo digo rápidamente. Aquí nos está mostrando el Señor que la clave para recibir respuesta tiene dos aspectos en una sola palabra: permanencia. Permanencia. Noten ustedes que Él en ese versículo 7 señala los dos aspectos para permanencia. ¿Cuáles son esos dos aspectos para permanencia? Noten ustedes, en ese versículo 7, ¿a cuánto les fascina la última frase de ese versículo 7, después de la coma? ¿A cuántos? Aló, están acá. ¿A cuánto les gusta esa frase? Pedid lo que querráis y os será hecho. Qué tremendo eso. El Señor Jesucristo dice: piden lo que quieran y va a ser hecho. Nosotros decimos a la gente: vamos, hermano, ore, usted pida lo que quiera, que va a ser hecho. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Permanencia. ¿Cuál es esa permanencia doble? Él dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y va a ser hecho. Pidan lo que quieran, dice, y va a ser hecho. Pero Él nos dice: pero tienen que permanecer. Tienen que permanecer en mí. Y las palabras que Él habla, que son espíritu y son vida, dice, que permanezcan en nosotros. Y así dice: pidan lo que quieran y os será hecho. ¿Saben ustedes por cuántas peticiones oramos por personas que no permanecen en Jesús y las palabras de Jesús no permanecen en ellos, y aún así les decimos: tenga fe porque va a recibir? ¿Ah? Decimos: tenga fe, va a recibir. Si esa persona no permanece en el Señor y las palabras del Señor no permanecen,
que las palabras, ¿cuál es el único alimento que hay? ¿Cuál es el único alimento espiritual para la fe? ¿Cuál es el único alimento espiritual para la fe? La palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que alimenta no es, voy a ser claro aquí, la Biblia no dice la fe viene por oír predicadores, dice por oír la palabra de Dios. A veces la gente interpreta, oh no, entonces quiero fe, voy a encender el radio todo el día. Y luego terminan siendo unos Frankenstein espirituales. Tienen una doctrina de un lado, una doctrina de otro lado, una doctrina de puro parche, cristianos parchados. Pero aquí nos está diciendo el Señor, permanencia. Si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran y os será hecho. Y aún así, uno debe aprender a perseverar, porque no significa, bueno, voy a hacer esto, entonces quiere decir que para la próxima semana lo tengo. No, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que lleve más tiempo, puede ser, se recuerdan cuando fue el domingo pasado, ¿no? Se recuerdan como Caleb. ¿Cuánto tiempo le llevó a Caleb? Solo 45 años. Pero él seguía siendo el mismo. No cambió, no fue diferente. Su fe, sus palabras, su manera de actuar, lo mismo. Igual Dios puede responder en el mismo instante. Pero aquí el Señor nos está diciendo, ¿quieren ustedes recibir lo que están pidiendo? Permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Y si todavía no has recibido eso, aún permaneciendo en Él y las palabras de Él permaneciendo en ti, yo te aseguro algo, la gracia y el favor de Dios te va a sostener siempre. Siempre, siempre, siempre te va a sostener la gracia y el favor de Dios. Amén. Y termino con esto, ¿no? De que los hombres en esta tierra, los seres humanos en esta tierra, irán al cielo o irán al infierno solamente por una confesión. Solamente por una confesión. Es tan poderoso esto de que va a haber personas que irán al cielo, llegarán delante de la presencia del Señor, y habrá otros que pararán en el infierno simple y sencillamente en función a la confesión que hicieron o la confesión que no hicieron. Un pasaje conocido por nosotros, Romanos capítulo 10, en el versículo 9, muy conocido, Romanos 10, 9. Miren lo que dice ahí el versículo 9. Nuevamente confesión, el versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, si confiesas con tu boca, cuando la persona dice yo creo en Jesús, su confesión le abrió puerta al cielo, puerta delante del Señor, salvación, vida llegó sobre esa persona, llegó a su corazón esa vida sobre esa persona por una confesión. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que hacer repetir a una persona la oración de salvación que nosotros llevamos a cabo aquí en el ministerio, basado en estos dos versículos, Romanos 10, 9 y 10, es por ese simple y poderoso principio. Si confiesas con tu boca, lo haces para salvación. Amén. Pónganse en pie, por favor.